¿Se oye bien? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Yo estoy encantadísimo de volver aquí, a La Palma. Cuando estuve hace un año, cogí un cariño especial por esta isla y bueno, me encanta la reflexión que ha hecho la alcaldesa, porque yo soy un firme convencido de que nuestro trabajo, el de los periodistas, no se entiende bien. Y cuando me invitaron aquí a hacer esta conferencia inaugural, le dije, bueno, pues voy a aprovechar para explicar mi trabajo, ¿no? Y voy a hablarles de esto. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado, un poco abrumado también, porque yo respeto muchísimo el trabajo de los educadores. A mí me parece que son de verdad los educadores los que tienen la capacidad de transformar las sociedades y son determinantes para los grandes cambios y para los grandes progresos que hacemos. Mi trabajo me ha permitido estar en muchísimos sitios, en despachos de importantes empresarios, en el Congreso de los Diputados, en el Monte Gurugú, en crisis migratorias. Y en todos estos sitios mi conclusión ha sido que lo que es determinante, lo que marca la diferencia, es la educación. Entonces yo soy un grandísimo admirador de los educadores. Y yo cuando digo educación no me refiero a los conocimientos acumulados, yo me refiero a la educación en hacernos personas, en el pensamiento crítico, que para mí hoy en día tiene mucho sentido, porque cambia la pregunta que estamos tan acostumbrados a hacer de quién tiene la culpa, ¿no? Cuando sucede algo enseguida buscamos quién tiene la culpa, y para mí la educación cambia esta pregunta hacia otra pregunta, que es ¿qué puedo hacer yo ante esta realidad? Entonces vengo a compartirles ideas, a que pensemos juntos, y voy a enhebrarles. A mí me dijeron que hablara del deber de informar, ¿no? Y entonces yo voy a enhebrarles el periodismo y la educación, que creo que tienen muchas cosas en común. Me he traído unos papeles porque trataré de ser breve, porque si no estaría hablando todo el día, que a mí me encanta pensar sobre mi trabajo. Para mí lo primero que tengo que decir es que mi trabajo no es un deber en absoluto, es un privilegio, es un regalo, porque mi trabajo tiene una componente que es ir a los sitios a contar historias de personas. Y para esto las personas te tienen que dejar entrar en su intimidad, dejar entrar en su vida. Y esto es un regalo precioso. A mí me causa muchísimo respeto cuando una persona me abre un espacio de su historia, de su intimidad. Y yo procuro tratar esto con mucho respeto en la escucha y en la narración que hago después. Lo primero que voy a decirles es una teoría. Yo les voy a plantear una teoría a ver si ustedes me la compran. Yo creo que el periodismo y la educación no son profesiones, son oficios. Y cuando digo oficios, me refiero a que tienen cierta parte de artesanía. A mí esta idea me la contó un gran periodista, un maestro mío, que se llamaba Carles Capdevila, que ya falleció. Era un grandísimo periodista, director del periódico Ara durante mucho tiempo y era especialista en educación. Hablaba mucho en la radio sobre educación, un grandísimo educador, padre de 5 hijos, por eso era tan gran educador. Y si tienen oportunidad de escuchar sus conferencias, están en internet, son tremendamente divertidas y tremendamente enriquecedoras. Y él me introdujo un libro que se llama El artesano, de un profesor de la London School of Economics, que se llama Richard Sennett, y dice una cosa preciosa. Dice, el término artesanía designa un impulso humano duradero y básico, que es el deseo de realizar bien una tarea sin más. Es de realizar bien una tarea sin más. Él dice luego, un carpintero, un técnico de laboratorio, incluso un director de orquesta son artesanos, porque se dedican a hacer bien su trabajo por el simple hecho de hacerlo bien. Dice, el artesano representa la condición específicamente humana del compromiso. Yo cuando leí esto pensaba que estaba hablando de mi trabajo. Para mí el periodismo es esto, ¿no? Yo entiendo que hay un modo de hacer el periodismo que es el que es, y no puede haber otro. Unos límites, una manera de respetar a quien tienes delante. Y el artesano, yo entendí que no hace bien su trabajo ni por un resultado final, ni por
un beneficio económico ni por un halago. Hace bien su trabajo porque está enamorado de él. Para mí, los periodistas que están enamorados de este trabajo son de mi equipo. Yo los considero periodistas de mi equipo. Y esto no está reñido con mostrar la verdad en toda su crudeza. Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes, poquitas, porque voy a darles más ideas que imágenes. Algunas son mías, algunas no, porque hay fotógrafos mucho mejores que yo y se los voy a traer. Y para mí lo importante es este compromiso de no manipular, de no intervenir en las escenas, de tratar de contar las cosas con todo su contexto. Esto es lo que a mí me enamora de mi profesión. Y luego, además, un oficio tiene otra cosa que yo creo que es común a los periodistas y a los educadores, y es que ni se puede aprender en una universidad, ni se puede aprender en un libro, sino que requiere de un maestro y requiere de la práctica, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes me compran la teoría, pero yo creo que el periodismo y la educación son oficios de artesanos, ¿no? Bueno, vamos a ver si les puedo enseñar. ¿Sí? Ahora hace un año de la erupción del volcán. Yo cuando llegué a la isla de La Palma, me cogí mi coche de alquiler y me fui derecho al volcán. Casi al cono mismo, ¿no? Bueno, ustedes saben, los que vieron el volcán, lo espectacular que es. Yo nunca en mi vida había visto un fenómeno de esa magnitud y estaba abrumado, maravillado. Empecé a hacer fotografías, empecé a enviarlas al periódico. Un ratito después, por la tarde, gracias, como han contado, a un contacto de Radio ECA, nos enteramos de que estaban desalojando Todoque y nos fuimos para allá. Y bueno, hice esta fotografía que tiene una historia, como ha contado la alcaldesa, y de esto les voy a hablar también, ¿no? Una historia de que a mí me ocurre mucho, que levanto la cámara y enseguida lo primero que me dicen es: no haga fotografías aquí, ¿no? Yo estoy convencido que esto es porque no se entiende nuestro trabajo bien, porque nuestro trabajo no es patrimonio nuestro, el derecho a la información no es un patrimonio de los periodistas, sino es un patrimonio de la ciudadanía. Y esto los periodistas tenemos que hacer el esfuerzo de explicarlo, ¿no? Nosotros coloquialmente, los periodistas, manejamos un término, los fotoperiodistas, cuando llegamos a una realidad y vemos a veces cosas y decimos: aquí hay una foto. Y claro, yo cuando vi esto, dije: aquí hay una foto. Yo veía que aquí había mucho más de lo aparente, mucho más de lo que se veía. Y luego, con el tiempo, con la repercusión de esta fotografía, yo lo que creo que cuenta es una cosa que se ha perdido en esta isla y es muy difícil de valorar, que es lo intangible. Lo intangible. Cuando uno pierde su casa se puede valorar, se puede tasar. Cuando uno pierde el campo en el que trabajaba se puede tasar. Pero cuando uno pierde el espacio conocido, donde vivían sus familiares al lado, donde uno se siente seguro, ¿esto cómo se mide? Cuando uno pierde su memoria, el sitio donde se enamoró, el rincón donde iba a pedir por sus deseos más íntimos, ¿no? Donde iba a dar gracias, donde iba a pedir perdón. ¿Esto cómo se valora, ¿no? Y para mí esto es lo que cuenta esta fotografía. Y yo me alegré mucho que el editor, no yo, porque yo esa no es mi responsabilidad, el editor, que tenía muchísimas fotografías espectaculares del volcán ese día, eligiera esta imagen para la portada. Luego ocurrió, gracias a esta fotografía y a otras muchas que hicieron mis compañeros en otros medios, que se desató una ola de solidaridad tremenda hacia esta isla, ¿no? Porque la gente entendió, bueno, pues que aquí estaba ocurriendo algo estremecedor y que había que ponerse en marcha, ¿no? Los que vieron el volcán, bueno, pues imagino que como yo se quedarían horas y horas mirando este espectáculo, ¿no? Otra de las cosas que me sucedió a mí ese día es que yo estaba haciendo fotos de una cosa que no podía entender. Y por eso les he puesto esta fotografía, que fue una de las primeras que yo disparé. Y este paisaje que ustedes ven aquí, este paisaje ya no existe.
yo estaba haciendo unas fotografías de algo que estaba desapareciendo ante mis ojos, ¿no? Esto es parte de nuestro trabajo también, y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para que se entienda que los fotoperiodistas lo que hacemos es construir una memoria colectiva. Una memoria que luego con el tiempo la miramos atrás y nos ayuda a meditar la realidad, nos ayuda a entender la realidad. Y cuando yo hice la fotografía de Todoque, cuando yo estaba preparando esta conferencia, me acordé de esta otra imagen. Esta imagen la hizo un compañero mío que se llama Manu Bravo, un gran fotoperiodista que trabaja para la agencia Associated Press, y esta foto está hecha durante la guerra de Siria. Él contó en una conferencia, y a mí se me quedó grabado, que esta fotografía no la hizo por su propio mérito, sino que fue gracias a su jefe. Cuando él estaba obsesionado en la guerra con ir al frente, con ir donde se pegaban los tiros, donde estaba la acción. Y entonces su jefe le cogió un día y le dijo: mira, Manu, llevas muchos días yendo a primera línea, eso está muy bien, pero el bang bang siempre es lo mismo, las imágenes son todas iguales. Y la guerra es mucho más que eso. Vete a la retaguardia y mira cómo vive la gente que convive con la guerra. Y él fue a la retaguardia y se encontró a las puertas de un hospital a este papá que sostenía en sus brazos a su hijo muerto. Esta imagen es demoledora y es universal. Cualquiera que sea padre o madre, cualquiera que sea hijo o hija, entiende perfectamente esta fotografía y no necesita explicación. Yo cuando le escuché contar esto entendí cómo mi trabajo tenía que ser capaz de ver esto, ¿no? De ver más allá de lo aparente, de lo obvio. Cómo no había que dejar que la prisa, que la adrenalina, que la espectacularidad de algunos momentos absorbieran mi atención y me impidieran ver de verdad. Y luego a mí también me enseñó otra cosa, y es a mirar a la retaguardia, a mirar hacia atrás. No a mirar hacia atrás físicamente, sino a mirar a las personas que se quedan atrás, ¿no? Bueno, antes les he contado que muchas veces no nos dejan fotografiar, y lo ha contado la alcaldesa también, ¿no? Esto es una de las peleas de nuestro trabajo. Y yo les voy a hablar de la pandemia de COVID, porque en la pandemia, aquí también ocurrió en la isla de La Palma, nos fue muy difícil trabajar, conseguir accesos a los sitios. Y yo hubo un día que estaba peleando por entrar a los hospitales a hacer fotografías porque no se podía, ¿no? Y el responsable de comunicación de un hospital público me dijo: es que la UCI no es un sitio para hacer fotos. Y yo entiendo lo que él quería decir. Igual que yo entiendo cuando a mí me decían: es que usted no puede acceder a la zona de exclusión por razones de seguridad. Yo lo entiendo perfectamente. Pero yo pensaba, si hay científicos, si hay personal del Ejército, de la Guardia Civil, voluntarios, que toman ese riesgo porque es su trabajo, ¿cómo no entiende la gente que yo también tengo que tomar ese riesgo porque es mi trabajo, porque tengo que contar lo que está sucediendo allí? ¿Cómo alguien entiende que en una UCI tiene que haber un doctor, evidentemente, y cómo no entienden que hay que contar lo que sucede allí dentro? Porque lo que sucedía en los hospitales, y poquito a poco, con mucho esfuerzo, con muchas gestiones, conseguimos entrar y conseguimos contar, es que había médicos que se quedaban al lado de los enfermos para verles morir, para que no murieran solos. Y se quedaban a su lado consolándoles, no tenían ya nada que hacer sobre ese enfermo. Salían al pasillo, se echaban a llorar y volvían a entrar. Esto yo lo he visto en una urgencia de un hospital. ¿Cómo no lo vamos a contar? ¿Cómo vamos a entender nosotros como sociedad y como ciudadanos lo que es la sanidad pública, lo que es un derecho, un estado del bienestar, si no entendemos esto que ocurrió allí, ¿no? Este señor se llama Miguel Ángel y este señor es el jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Sofía. Este señor, su trabajo era coordinar el servicio, su trabajo es atender a pacientes y salvarles la vida cuando están al límite de la muerte. Y este señor durante la pandemia de COVID tuvo otro trabajo, que era elegir quién tenía más posibilidades de sobrevivir y por tanto le daba acceso a la UCI, porque no había camas para todo el mundo.
tuvo un trabajo casi de, bueno, pues de decidir quién vivía y quién moría. Y este hombre me contaba que trabajaba 7 días a la semana, por la mañana, por la tarde, de 8 de la mañana pues a 8 o 9 de la tarde, cuando más o menos conseguía resolver todo lo que había que resolver. Llegaba a casa y decía, yo me ponía a cocinar, me ponía a hacer un bizcocho, me ponía a ver una serie, intentaba alargar todo lo que podía, porque yo sabía que cuando me iba a dormir, lo siguiente que yo iba a hacer era volver al hospital. Y este hombre, cuando yo coincidí, cuando yo conseguí entrar en la UCI, estaba absolutamente agotado. ¿Cómo no va a ser el trabajo de un fotoperiodista retratar esto? Dentro de 10 años, dentro de 20 años, cuando miremos hacia atrás, tenemos que ver estas imágenes porque tenemos que entender. Porque lo que no se ve, no se quiere, y lo que no se quiere no se valora. Miren, este señor se llama Emilio y estuvo más de 1 año ingresado en la UCI. Muchas veces al borde de la muerte. Y la que está al lado, que estuvo todo este tiempo a su lado, es Alicia, su mujer. Y ella nos decía, cuando estuvimos allí, yo cada vez que voy por la calle y veo a alguien sin mascarilla me pongo mala. Esto eran los primeros meses, ahora ya nos hemos olvidado de las mascarillas casi. Pero decía, es que por favor contad lo que pasa aquí dentro, porque la gente no sabe lo que es esto. Entonces, para mí, cualquier lugar en el que suceden cosas determinantes es un sitio en el que hacer fotos, claro que sí, es un sitio en el que hay que estar. Otra cosa que yo aprendí, porque han visto que yo voy poniendo imágenes y voy diciendo los nombres de las personas, yo esto lo aprendí en un periodo que trabajé para una agencia americana, y ellos daban mucho valor a esto, porque para ellos era una noción de realidad, de que de verdad esto sucedía. Cuando uno hacía una fotografía, que la acompañara y dijera, pues en la fotografía podemos ver a Emilio y a su esposa Alicia, pero cuando yo empecé a hacerlo me di cuenta que era mucho más, porque era una forma de conocer a las personas, era una forma de no solamente hacer una fotografía y transmitirla y quedarme al margen, sino una manera de implicarme en sus vidas. Y a mí me ha ocurrido, y me ocurrió aquí en La Palma mucho, cómo cuando te implicas con una realidad, no solamente consigues documentarla, sino que te crea un vínculo. Y yo aquí he hecho incluso relaciones de amistad, como por ejemplo con Alberto, el párroco, que nos ayudó muchísimo en la cobertura de la erupción del volcán, porque nos ayudó precisamente a que la gente nos diera acceso a su vida, ¿no? Y este poner nombre y apellidos, pues para mí es muy importante en el trabajo. Y les voy a ver si quiere pasar. Perfecto. Y estos pies tienen un nombre. Estos pies son de una chica joven siria que se llama Aya. Yo hice esta fotografía de esos pies cuando llevaba con su marido casi 3 días y 3 noches prácticamente sin descansar, caminando, sin parar. Ellos estaban en Grecia, huyendo de la guerra siria, y se enteraron de que el anuncio del presidente de Hungría, de Víctor Orbán, de que iba a cerrar la frontera. Una cosa que a mí en su momento me pareció una cosa perversa y cruel, porque Hungría no era ni mucho menos uno de los países más afectados por esta crisis, porque la gente solo quería atravesar el país y llegar a Alemania, que era donde la mayoría de sirios tenían familiares allí y donde ellos veían una oportunidad de trabajar. Entonces, cuando ellos se enteraron de esto, empezaron a caminar 3 días prácticamente sin descanso para llegar antes de que cerraran la frontera. Bueno, nosotros los europeos les recibimos así. Les recibimos con perros, les recibimos encerrándoles en campos, documentándoles. La gente desesperada, yo vi a niños que se ponían pegamento en las manos para que no les pudieran tomar las huellas dactilares, porque era lo que luego se utilizaba para iniciar los expedientes de expulsión, ¿no? Bueno, yo creo que cuando, como sociedad, nos posicionamos ante una realidad, como puede ser la realidad de la gente que decide ir a buscar una oportunidad mejor, no estamos decidiendo si tenemos espacio, si tenemos puestos de trabajo,
para esas personas. Lo que estamos decidiendo es qué sociedad queremos ser. Si queremos ser una Europa indolente o queremos ser una Europa que acoge y solidaria. Y eso que pintamos que queremos ser vale para ellos y vale para nosotros también, ¿no? Bueno, a mí me ocurre también que otra de las cosas por las que creo que no se entiende nuestro trabajo es porque la sociedad se ha vuelto excesivamente infantil, excesivamente pueril. Creemos, por una noción que yo creo equivocada, y en esto los educadores están ahora hablando mucho también, y este es otro hilo con el que yo quiero hilvanar la educación y el periodismo. Creemos que a veces dulcificar la realidad bueno, pues nos ahorra sufrimiento, y no entendemos que en el sufrimiento y en el dolor hay una fuente muy importante de aprendizaje. Y lo que no podemos pretender es que por no ver las cosas pensemos que no ocurren. Yo hice esta fotografía que se publicó en la portada del periódico, el 15 de abril de 2020. Esta fotografía representa a una persona fallecida en su domicilio. Justo esa semana, en España éramos el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID. Teníamos 39 muertes por cada 100.000 habitantes. Yo entiendo que causa escándalo esta imagen, claro que lo entiendo. También causa escándalo la imagen de la niña en La Palm, también causa escándalo la imagen de un niño muerto en una guerra. Pero esta realidad la tenemos que ver, esto sucedía de verdad, sucedía que la gente moría en sus casas. Yo cuando hice esta fotografía y salí, esta que ven con la mano arriba es una doctora, Nerea Bueno, que nosotros estábamos haciendo un reportaje acompañándole durante todo el día. Y yo cuando salí, lo primero que hice fue enseñarle la fotografía y le dije, Nerea, mira esta foto. Si yo mando esta fotografía al periódico, yo pierdo el control sobre ella, es muy potente. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo estoy haciendo un reportaje sobre su trabajo. Y ella me dijo, ¿qué tiene esa foto? Y le dije, hombre, hay una persona muerta. Y ella me dijo, bienvenido a mi trabajo. Este es mi trabajo, yo veo la muerte todos los días. Todos los días. Y ahora más, porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales. Porque la gente va y no les cogen porque los hospitales están desbordados. No tenemos ni siquiera test. Yo a esta persona, en el informe que ella me enseñó, ponía posible COVID. Ni siquiera lo pudo confirmar. Porque dice, los síntomas cuadran, pero no tengo un test para hacerlo. ¿Cómo no vamos a contar esto? ¿Cómo no vamos a contar esto? Miren, esta imagen yo creo que todo el mundo la conoce también, ¿no? Es de Nilüfer Demir, un fotógrafo que estaba en Turquía, en la crisis que se produjo con la guerra siria, y es una foto demoledora también que dio la vuelta al mundo. Nosotros esta fotografía también la publicamos en portada del periódico, y nadie nos criticó como periódico. La gente criticaba a Europa. ¿Cómo era posible que permitiera esto? Pero nadie nos criticó a nosotros como periodistas por tomar esta decisión. Porque claro, este muerto estaba lejos, no era de los nuestros. Esto ocurre también, ¿no? La hipocresía que tenemos como sociedad de que el dolor de otros no es lo mismo que el dolor propio, ¿no? Este niño tenía un nombre también, se llamaba Ilan Kurdi. Bueno, nosotros como sociedad no hemos sido siempre así, no hemos sido siempre así, nos hemos vuelto así, nos hemos vuelto pudorosos, nos hemos vuelto ofendidos hoy en día con las redes sociales, pero les voy a enseñar algunas fotografías que se hacían en nuestro país hace un montón de años. Miren, esta fotografía es de José Calvo Sotelo cuando lo asesinaron a tiros, que este fue un ministro de España. Esta fotografía está hecha en la autopsia, en el depósito de cadáveres. Esta fotografía hoy en día no se puede hacer. Yo me imagino que hoy en día hay un atentado terrorista y yo aparezco con mi cámara en la sala de autopsias para hacer una fotografía y me dirían que no. ¿Cómo voy a hacer esta fotografía? Pero cuando yo veo esta fotografía, casi 100 años después, esto es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Esta fotografía la hizo Alfonso, que eran un padre y un hijo que trabajaban juntos, y bueno, hicieron un trabajo espectacular durante el siglo pasado, documentando cosas que ahora vemos
y que si no, no podríamos ver cómo era la sociedad y cómo era el mundo y qué cosas ocurrían en aquella época. Y les voy a enseñar otra fotografía también de ellos, que a mí me resulta graciosa. Estos son los independentistas catalanes encabezados por Lluís Companys, que encarcelaron por declarar la independencia en la época de la República. Y a mí me hace gracia esta fotografía, porque a mí me hubiera gustado hacer esta fotografía de los independentistas catalanes que encarcelaron hace poco, por lo mismo. Pero la fotografía de los años 30 existe, la fotografía de este siglo no existe, porque no la pudimos hacer. Y a mí esto me sirve para hacerles una reflexión, y es que nos estamos quedando sin memoria colectiva. Sucedió una cosa tremendamente estremecedora, y es que en la pandemia de COVID, una pista de hielo de Madrid se convirtió en una morgue, porque los cementerios y los crematorios no daban abasto, y había que encontrar un sitio donde acumular los ataúdes. En esa pista de hielo trabajaban un grupo de funcionarios y de militares de la Unidad Militar de Emergencias. Y yo hablé con uno de ellos, era un capitán, que me contaba que él se iba llorando a casa muchos días, por el cansancio y por el desbordamiento, porque no se acababan, los ataúdes que entraban no se acababan. El trabajo de esas personas no está documentado. No hay imágenes de dentro de lo que allí ocurría. No imágenes morbosas, imágenes del trabajo que se estaba haciendo allí. Esta es una realidad que dentro de 100 años no existe. No la podremos mirar como miramos las imágenes que les he enseñado de hace 100 años, porque no existe. Bueno, nosotros nos creemos que vivimos en una sociedad tremendamente informada, de la participación ciudadana, donde hay más voces que nunca. A mí me gusta decir que es la sociedad del ruido, de la indigestión de datos, de la manipulación de datos y de la dictadura del consumo. Hasta la información que nosotros producimos se ha vuelto víctima de esto, del consumo. Consumimos la información y es casi de usar y tirar, ¿no? Yo creo que tenemos, los educadores y los periodistas, tenemos que volver a coger esta función nuestra, que es el ayudar a la sociedad a tener el pensamiento crítico, ayudar a la sociedad a mirarse, ayudar a la sociedad a ver las cosas duras, a ver el sufrimiento también. Y tenemos que estar. Cuando yo empecé en este trabajo ya estaba en crisis. En el año 98 empecé yo a fotografiar y yo me encontré un trabajo que ya estaba en crisis. Y hoy en día el periodismo sigue estando en crisis. Bueno, yo tengo una receta para la crisis. Yo se la voy a leer. La receta no es mía. La receta la dijo el Papa Francisco. Yo cuando la leí, yo pensé, este señor ha trabajado en mi periódico. O en un periódico de la competencia. Bueno, él hizo un mensaje con motivo de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Y él decía: opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo del riesgo de aplanamiento en los periódicos fotocopia o en los noticieros de radio y televisión y páginas web que son sustancialmente iguales, donde el género de investigación y del reportaje pierden espacio y calidad en beneficio de una información preconfeccionada, de palacio, de una información de palacio, autorreferencial, que es cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, y ya no saben recoger ni los fenómenos sociales más graves, ni las energías positivas que emanan de las bases de la sociedad. Bueno, lo que el Papa está diciendo aquí, lo que pasa es que el Papa es una persona educada y elegante, pero lo que el Papa está diciendo aquí es: señores, menos tertulianos y más reporteros. Menos tertulianos y más reporteros. Dice a continuación: la crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones, frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias o verificar de visu ciertas situaciones. Y termina diciendo: en la comunicación nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. Bueno, yo creo que esto es demoledor. Es que esto es lo que tenemos que hacer.
tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a los sitios a ver. Porque yo no puedo contarle a alguien lo que está sucediendo para que esa persona lo vea a distancia si yo estoy a distancia también. Bueno, termino ya y voy a terminar con esta fotografía que a ustedes los palmeros pues les resulta familiar. Estos son Toño y Rosa barriendo el tejado de su casa un día, los primeros días de la erupción. Y voy a volver a hilvanar con la educación y el periodismo, porque yo además de periodista, yo soy papá de 3 niñas. Y soy un papá, como ustedes han podido ver, a mí me gusta mucho hablar y reflexionar, se pueden imaginar las chapas que yo le doy a mis hijas, ¿no? Yo tengo una costumbre que es llevar a casa fotografías que yo hago o fotografías que llegan al periódico de imágenes de todo el mundo, a veces les llevo fotografías de niños, para que ellas se den cuenta de que pertenecen a un pequeñito porcentaje privilegiado de la población que habita este mundo, ¿no? Bueno, una de las fotos que yo les llevé a casa fue esta. Y yo les explicaba, bueno, pues que aquí se barría para volver a barrer al día siguiente lo mismo, ¿no? Ustedes lo saben. ¿Cuánto han barrido aquí ustedes? Bueno, yo hay días que me acuerdo de esta foto cuando toca limpiar la casa y me protestan, ¿no? Para mí esta fotografía tiene mucho significado porque, y esto yo creo que ustedes los educadores estarán de acuerdo conmigo, yo creo que las grandes revoluciones, las revoluciones de verdad y los cambios de verdad son los que se hacen en lo cotidiano y con perseverancia, ¿no? En las convicciones. Bueno, yo les quiero dar las gracias para terminar, porque me han escuchado, porque por la paciencia que han tenido, por la paciencia que tienen ustedes, los palmeros, que yo aprendí mucho cuando estuve aquí. Y bueno, yo voy a terminar con un deseo para mis hijas. Y yo deseo que mis hijas algún día, ellas aprendan a barrer con la determinación que ustedes barren, ¿no? Pues esto es. Muchísimas gracias.